Bienvenidos a Reformados, donde la palabra de Dios es el centro. Ahora los dejo con mi papá. ¿Cómo están todos? Dios les bendiga. Les saluda el pastor Andrés Calle desde la ciudad de Orlando. Ya terminando el mes de septiembre, comienzan los días fríos. Es tiempo de sacar los abrigos, sacar las cobijas y poder disfrutar del invierno que también el Señor nos da. Sean todos bienvenidos. Gracias por estar escuchándonos. Hoy es el episodio número 11 y celebrando 500 personas que han escuchado nuestros podcasts, así que les doy muchas gracias a cada uno de los que escucha, a cada uno de los que se suscribe, a aquellos que están en otros países prestando siempre el apoyo que nos brindan o que me brindan a mí y gracias, de verdad que sí, es motivante saber que hay personas que desean seguir al Señor, escuchar su palabra. Hoy tenemos un invitado especial y antes de introducirlo y presentarlo, quisiera comenzar con una breve introducción acerca de lo que se está viviendo en los Estados Unidos. Ya llega el tiempo de las elecciones, llega el tiempo en donde debemos saber por quién votar, qué es lo que debemos hacer. Y realmente pues los que vivimos en Estados Unidos estamos en una encrucijada, porque no sabemos realmente si votar por Trump o votar por Clinton y la verdad que es bastante difícil. Como dicen, tenemos dos personas que van completamente contrario a lo que la Biblia nos enseña que debemos comportarnos o lo que debemos pensar. Y pues para uno como cristiano es bastante complicado saber en qué dirección va nuestro país desde el punto de vista cívico. Pero lo quise poner como introducción porque también tenemos que tener en nuestro corazón y nuestra mente la seguridad de que pase de lo que pase, siempre nuestro Señor tiene el poder, tiene la autoridad para poder hacer y deshacer con cualquier rey. Así que estamos en un lugar seguro siempre y cuando estemos en las manos de Dios. Así que quería comenzar con eso y siempre levantando una oración por nuestro país, dándole gracias al Señor por el lugar donde nos encontramos, sea donde sea que te encuentres, sea la situación que tu país esté pasando. Que sepas realmente de que en cualquier sea el momento político que pueda pasar en el lugar donde te encuentras, que no te preocupes, Dios siempre tiene el control. Así que con eso quería comenzar. Quiero presentar a mi invitado, Ronald Barrantes. Nos conocemos desde hace ¿cuánto, brother? 8 años más o menos. 8 años, por ahí, ¿verdad? Por ahí. Tal vez un poquito más, creo yo. Sí. Tal vez un poquito más. Ronald nos visita bueno, ya no nos visita porque ya está completamente acomodado aquí en Orlando. Algunas palabras de introducción o de lo que quieras decir. Sea bienvenido. Bueno, gracias a Dios definitivamente la oportunidad de estar aquí compartiendo con el pastor Calle y bueno, la familia. Agradezco a Dios de verdad porque nuestra familia, ¿verdad? Nosotros tomamos la decisión de movernos para acá, guiados por el Señor y la verdad que muy agradecidos porque en medio de todas las cosas, pues Dios sigue siendo fiel. Amén. Sigue siendo bastante bueno y la verdad que tiene planes que todavía desconozco, pero aquí estamos. ¿Qué te parece el calorcito? Rico. Algunos, cuando uno habla del calor de Florida, no sé la gente lo que se puede imaginar. Para poder experimentar el calor de Florida uno tiene que estar en Florida. Porque es un calor Correcto. especial. No es un calor como el que se experimenta en Texas o en la parte este de los Estados Unidos o en Los Ángeles, que por lo general tienden a ser un calor bastante seco, ¿no? Aquí, no sé si te has dado cuenta ya, pero por ejemplo en las noches se siente más humedad que en el día. Entonces, por más sol que haga durante el día, en la noche pues estás empapado en sudor. Es correcto. Porque por la humedad que hace. Bastante húmedo. Si pudieras resumir en 3 palabras, digamos, que de tu experiencia en estas 2 semanas y un poquito que ya estás aquí viviendo en Orlando. Pues 3 palabras. A ver. Diría que la verdad fue difícil. Pues al principio tal vez adaptarme un poco. Ajá. Bueno, apenas llevo 2 semanas, ¿verdad? Claro. Caso. Pero la verdad que es una bendición, es otra cultura también, a pesar de que es Estados Unidos, Claro. es otra cultura.
pero también sigue siendo Estados Unidos y sigue siendo una bendición estar aquí. En realidad, no me quejo jamás del cambio. Aparte de que no soy muy bueno para cambios, pero bueno, aquí estamos. Yo le decía, gracias por las 3 palabras que no me dijiste. Le decía, creo que era mi hija que le decía que Dios nos llamó para estar en este lugar. Por algún motivo, aún no descubrimos al 100% lo que Dios está tratando de hacer con nosotros aquí. Tenemos la idea más o menos de que en medio de todo tenemos que seguir trabajando para Dios. Y ese es el propósito de plantar una iglesia aquí en el área de Orlando. Pero le decía yo a mi hija, mejor que nos haya llamado aquí y que no nos haya llamado a un lugar como, no sé qué sé yo, Asia o África, ¿verdad? Tanzania. Lugares sumamente complicados para adaptarse, sobre todo. Correcto. No complicados en el sentido de que uno sabe la labor que tiene que hacer allá para el Señor, sino complicados en el sentido de adaptación. Como tú decías, yo no soy tan bueno tampoco para adaptarme. Y realmente Florida es otro país. Sí, es diferente. Es bastante diferente al área donde vivíamos en New Jersey. Pero bueno, aquí estamos para la gloria de Dios y trabajando para Él. Así que en eso vamos a seguir haciendo. Hoy tenemos un tema que yo creo que lo tenía planeado hace 2 semanas, más o menos 2-3 semanas. Por lo general comienzo a desarrollar algunos temas que se me vienen a la mente que tal vez por años los he tenido y siempre he querido compartirlos, pero tal vez por el no ser el lugar adecuado como una iglesia, digamos, o un culto o un servicio, ¿verdad?, de domingo y poder predicar estas cosas, pero sí las he tenido en mente. El tema es transformación externa versus convicción interna. Y quisiera comenzar leyendo un versículo que está en Santiago capítulo 2, verso 17, que dice así: así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y quería comenzar con ese versículo porque para introducir el tema, por la superficialidad que puede haber en la religión cristiana en el día de hoy. Y esa es más o menos la línea del tema que quiero tocar. Transformación externa versus una convicción interna. Entonces, más o menos la metodología de cómo funciona esto, Ronnie, es: yo voy a hacerte 4 preguntas, trata de desarrollarlas en lo mejor que puedas, y si pues yo tengo alguna duda que tal vez algún oyente pueda tener, pues la desarrollamos también. La primera pregunta es: ¿listo? ¿Crees que el cristianismo actual nos empuja a tener un encuentro con un Dios que desea una transformación externa? Pues sí, creo que sí. En realidad el cristianismo actual tiene mucha influencia, ¿verdad? Digamos, creo que también por el contexto y lo que le llaman la orientalización, ¿verdad? O más bien occidentalización. Okay. Creo que varios países, ¿verdad?, de Latinoamérica y en sí, pues casi que todo el mundo se ven afectados por esta cultura, y creo que también tiene mucho que ver definitivamente eso. O sea, el hecho de que las personas busquen solamente un cambio superficial es porque la gente está interesada en cómo nos vemos, ¿verdad?, en cuánto puedo tener. Al buen tico diríamos que es la acumulación de chunches, ¿verdad? La acumulación de cosas. Y es algo que definitivamente afecta. La gente está interesada, está muy enfocada en realidad en cuánto, cómo me veo, qué tengo, cuál es mi aspecto frente a la sociedad y cuánto definitivamente puedo yo reflejar, ¿verdad?, en cuanto a la obtenencia de objetos o materiales. Entonces, creo que definitivamente se ve grandemente impactada, ¿verdad?, por eso, por ese pensamiento. La gente... el cristianismo toma un rumbo definitivamente basado en eso, y precisamente pues ya de hace varios años, 30, 40 años, se ve en muchas iglesias, se ve una cultura totalmente enfocada, ¿verdad?, inclinada a lo que es la apariencia solamente. Cuando hablamos de apariencia y hablamos de, por ejemplo, una iglesia que predica, o al menos en su o tal vez en su práctica, ¿no?, se enfoca en la apariencia, como tú decías. Como un ejemplo, ¿en qué crees que se puede enfocar? Bueno,
se puede enfocar en varias cosas, pero bueno, en apariencia se puede enfocar en estar todo bien, por ejemplo, con respecto a la familia, aparentar que estamos bien cuando no estamos bien, ¿verdad? Ajá. Aparentar que tenemos bienes materiales, por ejemplo, carro del último año, cuando esa tal vez no sea mi realidad, ¿verdad? Mi realidad verdadera, ¿verdad? A nivel económico, la gente tiende, ¿verdad? Y lógicamente, pues en algún momento tal vez nosotros mismos hemos sido influenciados por eso. Tendemos a enfocarnos en eso, en apariencias, en cómo me veo, cómo me ve la gente. Meramente un cristianismo muy superficial, muy material. Creo que más o menos por eso es que la gente se enfoca, por eso es que, digamos, el cristianismo toma ese rumbo. La gente está más interesada en que le digan cómo verse bien, el fitness, cómo estar mejor, ¿verdad? Cosas que se arreglan, digamos, en familia, de programas de coaching y muchas cosas que ayudan a nivel superficial, pero no la parte verdadera e interior. Eso es lo que vamos a hablar luego, ¿verdad? Okay. Hoy día justo estuve tratando de buscar la página, no la encontré ahorita que mientras estabas hablando. En la página de Joyce Meyer, o Meyer, como se pronuncie, ella puso un post que dice algo así más o menos como si crees realmente en Dios, pídele algo pídele el anhelo de tu corazón y Él te lo va a conceder, ¿verdad? Y no me acuerdo dónde lo vi, pero lo vi en Facebook, así pasó por encima, no me acuerdo en qué página lo vi, en la página de quién estaba, pero que tiene mucho que ver esto de los anhelos del corazón, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que el corazón es engañoso, ¿verdad? Bastante. El corazón es engañoso. Nosotros somos engañosos, ¿ok? Nuestra naturaleza nos hace ser muy engañosos. Nos es más fácil engañar que decir la verdad. Eso es algo que por naturaleza lo hacemos. Correcto. Y en uno de los comentarios, y aquí es el punto que quiero desarrollar, no hemos ni terminado la primera pregunta, ¿verdad? El punto que quiero desarrollar es, esta persona, uno de los comentarios decía, tengo 35 años de estar enferma. Y le he pedido a Dios con todo mi corazón, y es el deseo más grande que yo tengo desde hace 35 años. Es una enfermedad bastante dolorosa. Y necesito disfrutar de mis nietos, necesito disfrutar de mi vida, de mis hijos, y no he podido por esta enfermedad que tengo. La respuesta de Joyce Meyer fue a hermana, no sé, me acuerdo cómo en inglés le dijo, pero le dijo, te hace falta un poco de fe. ¿Qué crees acerca de esto? Wow, ¿verdad? Porque si bien tratando, ¿verdad?, de imaginarme, tengo una mente bastante fotográfica, ¿verdad? Y trato de dimensionar las cosas. La verdad que llora mi corazón porque no me imagino, ¿verdad?, el sufrimiento de una persona, no me imagino la tristeza y lógicamente sin querer juzgar, ¿verdad?, a una figura religiosa, ¿verdad?, ningún líder, pero qué palabras más carentes, ¿verdad?, de empatía y de aún simpatía, porque decirles a una persona sufriendo en el momento que está, ¿verdad?, en el contexto y saber, ¿verdad?, de dónde viene, es bastante complicado de asimilar, y más para tal vez una persona no creyente que un creyente. Pero qué difícil, ¿verdad? Porque ese es el evangelio que tenemos ahora. Creemos que las necesidades humanas se anteponen antes de la propia voluntad de Dios. Así es. Y creemos en un Dios que es infinito en su verdad, en su justicia y en su amor y misericordia también. Amén. Entonces, creer en la voluntad de Dios no es nada fácil. Nada fácil. Correcto. Ahora no sé quién haya contestado ese comentario porque decía Joyce Meyer Ministries, pero yo, obviamente que ella no es la que contesta, ¿no? Pero el nombre. Y así es alguien que refleja lo que ella trata de impartir sí, en su enseñanza. Que es lo que prácticamente es lo que se predica hoy en día en las iglesias. Aunque la salud es algo bien sensible, ¿verdad? Correcto. Bastante delicado. Ahora que yo he estado enfermo por un año, ha sido algo bastante complicado de tratar de sacarlo de la mente, de que no me afecte. No puedo imaginarme una persona de 35 años teniendo una enfermedad y realmente pues predicarle a la enfermedad y
y prometerle cosas que tal vez la Biblia no nos dice, pues algo complicado. Y es Bastante. Creo que ahí es donde vemos la transformación, o queremos ver una transformación externa de un cuerpo caído. Uh-huh. Es correcto. Vamos a pasar a la segunda pregunta, a ver cómo nos va. ¿Cómo puedo saber si mis obras son solo obras o si son parte de una fe en Cristo? Y para más o menos desarrollarte un poquito la pregunta es, ¿cómo puedo saber si lo que estoy haciendo realmente refleja lo que estoy creyendo o simplemente lo estoy haciendo porque la religión me lo ha pedido hacer? Correcto. Yo creo que la palabra es clara, ¿verdad? En 2 de Corintios 5:17. Uh-huh. Que si alguno cree estar en Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí la premisa condicional. Si alguno cree estar en Cristo, uh-huh, dice nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dentro de esa premisa hay dos cosas interesantes. Una, creo que la parte que dice las cosas viejas pasaron, dice algo, si no me equivoco con el original, es una palabra totalmente diferente a la otra parte de la respuesta, que es del verso, que es donde dice todas son hechas nuevas. Dice las cosas viejas pasaron, se refiere a que todas las cosas viejas, ya sea de hace un minuto, hace media hora, uh-huh, hace una hora, 10 años o el tiempo que sea, perecen, es lo que dice la palabra, ¿verdad? Cuando pasaron, perecen o han perecido. Okay. Y cuando dice la otra parte que dice todas son hechas nuevas, es que habla del todo en su totalidad, o sea, de aquí en adelante, el presente y futuro, uh-huh, todas son hechas nuevas. Entonces, tanto mi mentalidad, tanto mi pasión, mi emoción y todo son transformados por Dios. Uh-huh. Es una pregunta complicada porque yo creo que tal vez en algún momento todos nos la hemos hecho y creo que también es bueno saber si verdaderamente hago las cosas guiadas por Dios o son obras meramente de la carne. Correcto. Hay un ejercicio que siempre le digo a la gente, ¿verdad? Cuando estamos debatiendo, cuando estamos discutiendo, cuando estamos compartiendo, porque la gente tiene la mentalidad de que porque soy bueno, entonces soy digno y soy merecedor de recibir cosas buenas. Ajá. Soy digno de recibir la benevolencia de Dios, por uh-huh, decir algo. Entonces hay un ejercicio que le digo a la gente, que no importa, por más buena que sea la persona, por más bueno que la persona se haga decir, ¿verdad? Uh-huh, o llamar, al fin y al cabo, nuestra intención, por más buena que sea, ¿verdad? Y por más que suene a que es lo mejor, sí, es mala. Por ejemplo, si vas pasando por la calle, en el centro, aquí hablando de Lake Eola, ¿verdad? Okay. Aquí en el downtown, sí, ¿verdad? Sí. En Orlando, para que la gente se ubique un poco. Estamos en el centro, uh-huh, pasamos, vemos a una persona, a una anciana, que ha sido robada y en el robo, en el acto del robo, fue golpeada. Uh-huh. Está en una condición crítica y generalmente lo primero que decimos es, bueno, tengo que ayudar. Claro. Necesito ayudar. Uh-huh. Hay gente que bien se detendrá a ayudar, hay gente que seguirá. Pensará, pero okay, seguirá. Uh-huh. Pero de igual manera, en el momento, ya sea cualquiera de los dos, ya sea que lo haga o ya sea que lo piense, uh-huh, mi pregunta es, ¿por qué crees que debes ayudarle? Uh-huh. ¿Por qué crees que tienes que ayudarle? Y dentro de la pregunta hay otra pregunta y nace otra pregunta y nace otra pregunta. Y al final, si le preguntas a la persona, bueno, ¿por qué? ¿Por qué verdaderamente crees que tiene que ayudarle? Uh-huh. La gente dice, bueno, porque creo que si no lo hago me sentiría mal. Creo que si no, uh-huh, lo hago no cumpliría con el estándar moral. Uh-huh. Creo que si no lo hago me sentiría culpable por toda una vida. Uh-huh. Entonces, si ves definitivamente lo que le llaman el esquema fundamental, uh-huh, del pensamiento, de la motivación, estamos viendo que definitivamente no es otro más que pensar en uno mismo. Estamos pensando en el yo antes que la necesidad, uh-huh, de la otra persona. Al final de cuentas, no existe tal altruismo, no existe tal deseo de ayudar a otros por encima de mí. Porque al fin y al cabo, en quien estoy pensando, uh-huh, sobre todo, y la raíz de todo, es en mí. Y son motivos egoístas, si lo analizas bien. Si lo analizas bien. Okay. Son motivos bastante egoístas. Entonces, la pregunta era, ¿cómo puedo saber? O sea, ¿en qué momento puedo pesar? Porque si al final de cuentas siempre mis obras van a acabar en mí, ajá, entonces, ¿cómo puedo pesar eso? A eso iba. Entonces, cuando hablamos del versículo
de 2 Corintios 5:17, no hay manera de saberlo más que entender de que definitivamente he sido salvo, de que definitivamente mis obras son renovadas, mi pasión es renovada, mi motivo es renovado. Y creo que hay señales de eso. Una señal, y creo que la más importante, la mayor debe ser, y está en cada persona que ha conocido a Cristo, es el hecho de que todo se hace para glorificar a Dios. Y hay un deseo, hay una motivación, pero también hay propósito. Y es de glorificar a Dios en todo lo que se hace. Y creo que ahí es cuando definitivamente podemos saber y ver que la persona es dirigida por el Espíritu, que definitivamente mora en nosotros. Hay otras señales, por ejemplo, que al fin y al cabo, creo que la Biblia también da señales. Cuando hablamos de pensar en el uno por el otro, no significa otra vez que vamos a basarnos en la especulación humana, ¿verdad? Para decir si soy o no soy, porque no. Creo que, como dije, el fundamento es que la persona definitivamente tenga la intención, el deseo y el objetivo de glorificar a Dios con todo lo que se hace. Y se ve. No sé si tal vez escuchaste lo mismo que yo escuché, pero hay una serie, creo que es una serie de prédicas de John Piper, y aparte lo escuché también de Matt Chandler hace poco, hace tal vez 2 meses, acerca de casi el mismo ejemplo que me acabas de dar. Por eso no sé si lo habrías escuchado de la misma predicación. Bueno, con la cabeza moviendo que nadie te va a escuchar. No. Pero, por ejemplo, él decía, aún con mi mejor intención de hacer lo correcto, no estoy al 100% haciendo lo correcto. Porque siempre va a haber esa deficiencia mía, en mi pecaminosidad, que y tainted, como que lo mancha aún mi mejor intención. Es correcto. Entonces, ahí es donde tenemos que confiar que el proceso de la santificación se hace en mí, en donde Jesús me complementa por medio de su Espíritu y santifica aún mi proceso, a pesar de que soy una persona pecaminosa. Entonces, interesantísimo, ¿verdad? Porque yo nunca lo había pensado a ese nivel. Y Matt Chandler decía algo muy parecido a eso, en donde puedo tener seguridad de que mis obras están siendo obras del Señor. Primero porque soy salvo, y eso si lo tienes claro. Pues es el primer paso. Y segundo, porque en todas las cosas que yo hago, el Señor es el que santifica el proceso de lo que yo estoy haciendo, y como que se glorifica en medio con mis manos, algo así, ¿verdad? Porque si no vienen a ser meras obras. Correcto. Entonces, Él complementa esa parte que nos hace falta, y muy interesante. Eso lo tomé de un libro totalmente secular. Ok. Porque estuve debatiendo precisamente con personas no cristianas. Entonces, ¿tú lees libros seculares, hermano? Leí. Porque no, el minor que tengo es en ciencias cognitivas. Okay. Y estuvimos analizando si existe tal cosa como el altruismo, ¿verdad? Ajá. Y me tocó, gracias a Dios, debatir esa parte, que creo que es una de mis áreas fuertes, y poder demostrarle a otras personas que aún por más buenas que sean las personas, siempre hay motivos muy egoístas dentro de todo. Correcto. Vamos a pasar a la tercera pregunta. No sé qué tan tarde se nos está yendo, más o menos. ¿Qué tan peligroso consideras el tener una iglesia llena de obras y sin esencia de fe en la palabra? Wow, esa pregunta, es... yo creo que tiene que ser una pregunta bastante aplicable. Y creo que tiene que hacerse cada mes, cada año, cada 3 años, como autocrítica, ¿verdad? Como una sacudida. Evaluación, sí, exactamente. Okay. Porque creo que apuntaría en dos direcciones, número uno, a veces la falta de educación de líderes, que se ve, es bastante evidente y bastante difícil, ¿verdad? Porque a la hora de que la persona enseña, aparte de la gran responsabilidad que tiene, muchas veces enseña cualquier cosa, y no se puede hablar de cualquier cosa en la Biblia. No se puede ajustar la Biblia a mi pensamiento, es por el contrario, yo debo ajustar mi pensamiento a la Biblia, ¿verdad? La estructura que tiene la Biblia misma y el propósito en tal. Y 2, creo que apuntaría a la falta de crítica de las personas, porque las personas definitivamente, basadas a veces en lo meramente emocional o místico, ¿verdad? O el querer tener experiencias, buscando éxtasis, a veces la gente busca cosas que no son bíblicas y quieren enfocarse en cosas meramente, otra vez, superficiales,
que no pasan de la epidermis y no llegan al hueso, ¿verdad? No penetran, como dice la Biblia que debe penetrar la palabra. Entonces, si es peligroso, sí, eso. Peligrosísimo. Ajá. Peligrosísimo. Y si supiera la cara que acabo de hacer. No tenemos video. Sí, no, lástima. Pero peligrosísimo, hermano. En realidad, me aterra muchas veces. Muchísimas veces. El protestantismo nace de una separación auténtica de un hombre como Martín Lutero que estaba hastiado de eso, ¿no? Que estaba hastiado de ver las obras dentro de la iglesia y dejar la gracia del Señor a un lado. Creo que a partir de allí hay un cambio completo en lo que es la iglesia del Señor. Creo que no solamente hay un impacto en la iglesia protestante, pero hay una reacción en la iglesia católica. Correcto. Y una reacción que los lleva a reestructurar ciertas cosas, no su doctrina en sí, pero muchas de sus prácticas. Y esperemos que tanto protestantes se dejen de jueguitos, y que tanto también católicos se dejen de jueguitos, y que pongamos, como dice este lindo podcast, que la centralidad de todas las cosas que hacemos sean las escrituras. Es correcto. Para poder edificar una iglesia la iglesia que el Señor quiere, aunque sabemos que va a ser un poco difícil, aunque la misma palabra nos dice que también va a ser un poco difícil por los tiempos que se van a venir. Es correcto. Pero intentemos. Bastante peligroso esto. La última pregunta que tengo preparada para ti es: ¿cuáles son las señales que te harían pensar que una persona realiza obras para justificar su salvación? Bueno, creo que escuchando, ¿verdad? Y viendo la pregunta bien, en quien pensaría es en mi persona. Uh-huh. Porque al haber sido cristiano toda mi vida, uh-huh, llegó un momento en que creí que por medio de las obras yo podía agradar a Dios. Uh-huh. Entonces sí cumplía con requerimientos de la iglesia, con ministerios de la iglesia. Estaba anteponiendo la misma iglesia, el mismo pensamiento, ¿verdad? Antes que las mismas escrituras. Y fue un momento en el que yo mismo me encontré no solamente siendo religioso, porque el ser religioso en sí no es malo, pero el punto otra vez es cuál es la motivación de todo eso. Uh-huh. Y creer definitivamente que puedo ganarme el favor de Dios por medio de mis obras es bastante limitado y es una perspectiva totalmente desviada. O sea, una persona que definitivamente cree que al hacer cosas puede agradar a Dios, como por ejemplo, no es que esté mal, otra uh-huh, vez, más bueno que malo, uh-huh, pero tratar de estar siempre de primero en los ensayos, tratar de estar siempre de primero en las reuniones, que el líder me viera uh-huh, que era el primero, que el líder viera que era el más responsable, que el líder viera que era el que más le ponía ganas, ¿verdad? Que el más le echaba el que ganas, más sabía, que el que más sabía, que el que más buscaba. sí. Son señales que superficiales, tontas, tal vez sencillas, pero son cosas que en algún momento a mis 17 años uh-huh, pensé que era así y no quise cambiar, incluso después de que varias personas uh-huh, me confrontaron con la misma Biblia. uh-huh. Y entonces sí viene el momento de donde Dios dice, o sea, o te alineas o te alineas. Y te delineaste. Totalmente, porque me hace entender y me hace Claro. saber por medio, si por el pensamiento no se quiere Uh-huh. aprender, entonces por la experiencia se aprende. Claro. Entonces, A golpes. es correcto. Ahorita me ha hecho acordar de dos cosas. Hay un libro que yo me leía en Perú en mis años de los 80s. Y había un poema, yo creo que era Nicoméndez Santa Cruz, creo que se llama. Uy, si me estoy equivocando, perdón, aquellos que escuchan que son peruanos. Pero tenía un poema que se llamaba A cocachos aprendí. Mi labor de colegial en el colegio fiscal. Y de ahí no me acuerdo qué más seguía. Pero es que en la vida creo que es así. La vida o aprendes por las buenas correcto. o por las buenas, ¿verdad? Sí. Eso es lo que me acaba de hacer acordar. Pero otro importante, que para no desviarnos del tema, hoy día trayendo a mi hija de la escuela,
ella me dice, papi, interesante esto de ser cristiano, me dice. Así, y le digo, pero en inglés. Y me dice, ahí tengo unas amigas en la escuela, y se llama Christian. Segundo grado está mi hija, 7 años. Y le digo, ¿y what you think about that? ¿Qué piensas acerca de eso? Y me dice, bueno, yo les escucho, pero veo que no son muy cristianas, me dice. Y le digo, entonces, ¿qué harías para saber si son cristianas o no? Y la respuesta que me dio, casi paro el carro y me salgo del carro a llorar. Me dice, yo les preguntaría what do they think about the gospel, and then que me tendrían que explicar cuál es el evangelio para saber si realmente están creyendo en el evangelio que yo estoy creyendo. Sí, heavy, porque eso como adultos nos cuesta. Como 100%. adultos nos cuesta poner ese freno en mano y decir, ok, soy pastor porque quiero ser pastor y eso es lo que me agrada mi carne, agrada mi mente, me agrada hacerlo. O soy pastor realmente porque es un llamado divino de Dios, porque siento que de esa manera puedo ser parte del cuerpo de Cristo y servir en utilidad lo que me ha llamado el Señor, ¿verdad? En lo que Dios llama ser miembros del cuerpo de Cristo. Correcto. Y creo que mi función es esa, ¿verdad? Sin embargo, ¿lo hago por querer predicar todos los domingos? ¿O lo hago realmente porque esa es la función que creo que Dios me llamó a desempeñar? Es algo complicado. Sí. Es algo complicado porque en ese punto, lo que estamos viendo, ¿será que mis obras tratan de justificar mi salvación? Tratan de, con eso, decir, Señor, aquí estoy, mírame, ¿no? Y a ver si realmente Dios quiere salvarme por eso. Complicado. Eso es un peligro porque creo que, como te decía al principio, creer que has estado en un lugar y que, no sé si has escuchado una palabra a veces que se utiliza mucho, ¿verdad? Que la gente dice, es que a este Dios lo apartó. A este Dios le dio. A este Dios lo libró, lo apartó. Y puede que en algún momento de escucharlo, de definitivamente empezar a escuchar a la gente decir cosas como esas, tan peligrosas, y no tener, yo le llamo a veces un aparato espiritual, ¿verdad? O anclas espirituales, definitivamente, en la Biblia. No tener el carácter para saber escuchar cosas de esas te pueden hacer muy mal. Por ejemplo, hijos de pastor. Por ejemplo, hijos de líderes. O incluso líderes. O personas que han sido de esas tan bonitas, que hasta ganas de vomitar, ¿verdad? Dan. Pero, digamos, personas como esas. Y escuchar esas cosas pueden ser muy dañinas. Claro. Porque otra vez, no se tiene la base en la escritura. Y se cree que entonces por el mérito propio, en la carne, yo puedo ser salvo. Y es completamente todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Él decidió escogernos a nosotros, tenernos aquí, y a uno les permitió ser así, vivir así, a otros no. Entonces, para terminar, porque ya se nos hizo muy largo el podcast, quisiera cerrar con algo último y que nos concluyas con esto, para ver de qué manera podemos más bien guiar a nuestros oyentes. ¿Qué relación entonces tiene la convicción interna de creer en Jesús con la transformación externa, con mis obras? ¿Qué relación tienen esas dos cosas? ¿Cómo las puedo relacionar bíblicamente, ¿no? Romanos 12:2 creo que definitivamente es la transformación, ¿verdad? Por medio del entendimiento. Entonces, cuando hablamos de eso, yo creo que tenemos que entender, uno, que la transformación comienza en el interior. 2, se ve reflejado en el exterior, tanto en mi aspecto emocional, ¿verdad? Como en mi relación con otros. Y también 3, que eso no solamente se queda ahí y se queda en primera persona, no solamente se queda en el individuo, sino que también afecta al colectivo, afecta a las demás personas a mi alrededor. Y por ende, porque otra vez se trata del evangelio, que es poder de Dios, no del hombre, termina impactando las demás vidas. Es algo poderoso. Otra vez, el poder del evangelio es súper poderoso. Es el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Amén. Y por ende el que opera en nosotros. Sí, gracias. Gracias por estar con nosotros. Ustedes.
Gracias por acompañarnos. Ahora, hermano, no te prometo más que mucho trabajo. Eso es lo que te prometo. Tranquilo. Y hay mucho más. Definitivamente te vamos a invitar una vez más. Creo que, Gracias. que no va a ser la primera ni la última vez. Y si tú nos escuchas donde quiera que nos estás escuchando, has escuchado todo este podcast, solamente quiero recordarte de que si estás en una mala situación, si estás pasando por un periodo difícil en tu vida, si estás pasando por una racha en donde te encuentras tal vez enfermo, en donde te encuentras en un estado sin trabajo, y esto estás diciendo, entonces, pastor, ¿cómo me ayuda todo lo que acaba de decir para saber si Dios está conmigo o no está conmigo? Yo creo que ahí es donde la fe del cristiano se tiene que arraigar y decir, si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? No queda más que decir que toda situación que estés pasando, Dios está contigo. Dios está contigo. ¿Cuándo vas a salir de esa situación? Sigue doblando tus rodillas. Porque así como las doblas tú, las doblamos miles y millones de personas que cada día nos enfrentamos a un mundo, a una vida totalmente corrupta, llena de pecado, llena de maldad, pero creemos fielmente, y esa es la fidelidad del Señor en nosotros, de que la convicción interna que tenemos, nadie nos las puede quitar. Confía en el Señor, confía en el Señor, y hasta el último suspiro tú le darás la gloria a Dios con tu vida. Así que los dejo con esa reflexión. Gracias una vez más, Ronnie, por estar con nosotros, y Dios les bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y si ya este es tu fin de semana, pues que tengas un buen fin de semana, y nos vemos en 7 días. Dios le bendiga.